Hola, buenos días. Bienvenidos a este encuentro en el que vamos a hacer la presentación de las obras que proceden de la Diócesis de Salamanca para la exposición Lux de este año de Edades del Hombre. Os damos la bienvenida y bueno, pues esperemos que recabéis información sobre todo para poder informar a la gente de lo que comparte nuestra Diócesis de Salamanca para este proyecto común que es el de la exposición que se va a realizar en Burgos, en Carrión y en Sahagún. Perfecto. Pues buenos días y gracias por asistir, como decía don Tomás, a esta presentación de la exposición Lux y de las obras que de esta diócesis de Salamanca estarán presentes en ella. Quiero saludar en primer lugar tanto al delegado de Patrimonio, el citado don Tomás, como al delegado territorial de la Junta, don Adolfo, y agradecer su respaldo, como siempre, a este proyecto. Esta 25ª edición de las Edades del Hombre pretende conmemorar, por una parte, el 8º centenario de la construcción de la Catedral de Burgos y, por otro, el Año Santo Jacobeo, que en este 2021 pues, tiene lugar. Y queremos que esta luz sea un soplo también de aire, una esperanza de camino hacia la normalidad en nuestras vidas. Para ello, la Fundación despliega lo que supondrá la edición más ambiciosa y compleja de todas a las que nos hemos enfrentado hasta ahora, con 5 sedes que están repartidas en 3 localidades de 3 provincias diferentes, ¿no? Las sedes son la Catedral de Santa María en la ciudad de Burgos, las iglesias de Santa María del Camino y de Santiago en Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia, y el Santuario de la Peregrina y la iglesia de San Tirso en Sahagún, provincia de León. La figura protagonista del relato expositivo de Lux es la Virgen María. A ella le fueron dedicadas muchas de las grandes catedrales góticas que se construyeron a lo largo de la Edad Media en Europa, como así lo es también el caso de la burgalesa. También es más que destacada la presencia de la Virgen en tierras castellanas y leonesas y especialmente a lo largo de todo el Camino de Santiago, que es, como acabamos de señalar, uno de los elementos esenciales también de esta nueva edición de las Edades del Hombre. Precisamente María es la protagonista del cartel que tenemos a nuestras espaldas y que procede de una vidriera del monasterio de las Úrsulas de esta ciudad de Salamanca, quizás la pieza de esta tipología pues, o una de las más sublimes, más interesantes de nuestro patrimonio castellano y leonés. La edición se divide en 2 grandes subtítulos. El primero estará localizado en los claustros de la Catedral de Burgos y llevará por nombre Fe y Arte en la época de las catedrales y reunirá aproximadamente unas 120 obras, datadas todas ellas entre los años 1050 y 1550. Para desarrollar esta parte hemos establecido un total de 7 capítulos, más un preámbulo. Los capítulos, bueno, los tienen ustedes en toda la información que se les va a facilitar. Carrión de los Condes y Sahagún compartirán el segundo de los subtítulos a los que me refería, que en esta ocasión va titulado Ecce Mater Tua. 3 estarán de los capítulos ubicados en la localidad palentina de Carrión y los otros 2 en la ciudad de Sahagún. En ellos ahondaremos en la Virgen María, en su figura, a través de obras surgidas de la experiencia religiosa de generaciones y generaciones, ¿no? En Carrión y en Sahagún reuniremos aproximadamente otro centenar de piezas histórico y artísticamente pues, muy relevantes, muy interesantes y de procedencias diversas, como suele ser habitual. Una exposición de esta magnitud requiere un equipo coordinador también amplio. El comisario general, en este caso, está encabezado por el secretario general de la Fundación, don Gonzalo Jiménez. El comisariado técnico lo comparte el secretario técnico de la Fundación Las Edades, Enrique Martín, con el catedrático de Historia del Arte, René Payo, y el delegado de la diócesis de Zamora, José Ángel Rivera de las Heras, que también forma parte de su comisariado, mientras que el comisariado local lo llevan a cabo los respectivos delegados de patrimonio de cada una de las diócesis, el de Burgos, el de Palencia y el de León, don Juan Álvarez, don José Luis Calvo y don Máximo Gómez, respectivamente.
Quiero destacar, igual que en ediciones anteriores, la influencia de esta edición de 2021 no se circunscribe solamente a estas 5 sedes que he mencionado y a estas 3 localidades, sino que se propondrá al visitante pues, que conozca pues, el rico patrimonio cultural que hay en torno a estas localidades y en un itinerario que fundamentalmente transita a lo largo del Camino de Santiago, desde Burgos hasta Sagún. Queremos, por tanto, que las personas que se acerquen a Luz también aprecien estos grandes tesoros que se localizan en esta parte de nuestra tierra, como son, por ejemplo, Castrojerid, Boadilla del Camino, Fromista o Villalcázar de Sirga, que seguramente les sorprenderán a muchos. Antes de ceder la palabra al delegado de Patrimonio, me gustaría agradecer la buena predisposición que, como en cada edición, encontramos en el Obispado de Salamanca y en su persona en particular. Creemos que con la selección que hoy vamos a descubrir logramos pues, una imagen muy representativa y de peso de esta provincia, de esta tierra, en la nueva edición de las Edades del Hombre. También agradezco, como no, a la Junta de Castilla y León, aquí representada por el señor delegado territorial. Igualmente a todas las instituciones que participan y que respaldan este proyecto, obispados, ayuntamientos, diputaciones de los lugares implicados, colaboradores como CaixaBank, Moleiro, Editor, el Consejo Regulador de la Ribera del Duero, ONCE, Renfe, la Cámara de Comercio de Burgos, la Fundación Octavo Centenario de la Catedral. Gracias por el apoyo indispensable para que esta sea una de las mejores exposiciones. Gracias finalmente a las parroquias, a las iglesias, a las congregaciones, conventos y museos que nos han cedido todas estas piezas que hoy presentamos a los medios de comunicación por contribuir con vuestro trabajo fundamentalmente a que este proyecto pues llegue a todas las personas. Muchas gracias y paso la palabra. A mí me corresponde contaros las obras que van a ir. En total, de la diócesis de Salamanca, en total este año son 10 obras. Así que es abundante la cantidad de obras que van a ir. Debido al 8º centenario de la Catedral de Burgos, se ha querido implicar de una manera más especial a las catedrales. Y por eso van a ir, de esas 10 obras, van a ir 8 que pertenecen a la Catedral de Salamanca. 8 a la Catedral de Salamanca y luego 2 que irán a Carrión y a Sagún, una que está en el Museo Diocesano y otra que se encuentra en la iglesia de la Veracruz. Ahora pasamos a exponerlas y a ver cada una de ellas para que las veáis. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla porque luego después en la carpeta tenéis toda la información y tenéis todo para poder saber lo que hay. En primer lugar, de Salamanca, esta, aunque nos parezca mentira, es de aquí, de Salamanca, es la Asunción y Coronación de la Virgen. Está atribuida a Arnau de Flandes. Arnau de Flandes llega en 1480, 1490, llega a Burgos y tiene una gran influencia en toda la península por su manera de trabajar el vidrio, para hacer las vidrieras, de tal manera que se crea un gran círculo en torno a él de colaboradores. Se piensa que puede ser incluso del círculo de él, pero dada la gran calidad de esta vidriera, no es de desdeñar que sea del mismo Arnau de Flandes, esta vidriera. El motivo, esta es de la iglesia de las Úrsulas. Se encontraba, diréis, ¿y dónde estaba eso? Pues se encontraba en una capillita en el claustro de las Úrsulas, en una capilla que se llama de la Divina Pastora, y se encontraba en un espacio muy angosto, muy pequeñito, y no había posibilidad de ser contemplada más que entrando dentro y fijándose. Si no, uno no descubría. Podía entrar en la capilla y no darse cuenta ni siquiera porque entraba por debajo de ella, y es una capilla muy estrecha. Y entonces allí se encontraba esta fantástica vidriera. Como veis, tiene un escudo debajo que es del fundador, las 5 estrellas, que es de Alonso de Fonseca. Y posiblemente fue él el que se encargó de traer a un vidriero para poder hacer este tipo de vidriera. Vemos a la Virgen María, hay los colores que tiene son ese azul cobalto, el verde, el rojo, y vemos que María es coronada, es muy curioso,
no es coronada por la Trinidad, como normalmente se representa, sino que es coronada por el Espíritu Santo. Se abre el cielo y baja el Espíritu Santo y corona a la Virgen María. Esa iconografía es una iconografía que tiene que ver en esa relación que tiene María como esposa del Espíritu Santo. Es el que se encarga, la tercera persona de la Santísima Trinidad, de hacer la coronación. Parece como que lleva hasta la corona desde sus patas, la coloca sobre la cabeza de María. Es muy importante también esta vidriera por el sentido de la exposición. La luz, atravesada por la vidriera, la luz natural, se convierte en otro tipo de luz, en una luz sobrenatural. En el interior de las iglesias, esa luz atravesada por las vidrieras se convierte en una luz que no es una luz creada, sino que es una luz que tiene que ver con la luz increada y que hace referencia a Dios y a Jesucristo. Es una luz espiritual, una luz en profundidad. Así que esa es la primera obra. Me detengo un poquito más porque yo creo que sí que tiene sentido debido a esto. La segunda obra son los estatutos de la Catedral de Salamanca. Es normal que en una catedral la manera de regularse las relaciones que existen entre los diversos cargos que hay en la catedral, canónigos, arcedianos, chantré, etcétera, etcétera, toda esa gente que tiene diferentes funciones dentro de la catedral necesitaba de unos estatutos, de una reglamentación. Y aquí encontramos una de las páginas de esos estatutos que se recogen incluso desde antes, pero en este libro se ha elegido especialmente por la iluminación de ese pergamino que hay, en el que se encuentra el obispo sentado en la cátedra y está reunido con el cabildo y con todos los cargos de la catedral, todas las responsabilidades que hay en la catedral. A sus pies hay uno que está con un pergamino en la mano, que es precisamente el escribano que está recogiendo lo que hay que regular y lo que hay que hacer. Está recogiendo en el fondo lo que van a ser los estatutos dentro de la Catedral de Salamanca. Es una preciosidad donde se ve el obispo sentado en su cátedra, en su sede, y hace referencia, por lo tanto, a ese aspecto de todas las catedrales que son el lugar de la sede del obispo, donde imparte su magisterio, donde imparte su servicio a la palabra de Dios. Pasamos a otra. Esta también es conocida porque se encuentra en la capilla dorada de la Catedral Nueva de Salamanca. La Catedral Nueva de Salamanca se inicia, como bien sabemos, en el año 1513. Y ya en el año 1523 ya están realizado todo lo que con nuestra catedral, que sabemos que empieza de una manera típica, porque tiene que salvar la Catedral Vieja y tiene que salvar lo que es la universidad, el espacio de la universidad que se encuentra a sus pies, tiene que empezar por los pies, no por la cabecera. Y se encuentra en las primeras capillas. Y para poder sufragar los gastos se necesita de donantes que compren capillas funerarias. Uno de esos donantes fue Francisco Sánchez de Palenzuela. Él ya en 1523 compra esa capilla, él fallece en 1530, 7 años después, y realiza una decoración en la capilla que se llama Capilla también de Todos los Santos, porque hay más de 100 esculturas en piedra policromada de santos y de personajes del Antiguo Testamento que evocan la idea del cielo, que es a donde aspira él a llegar después de haber muerto. Pero sorprende una imagen que es una imagen ya tardomedieval, que es la imagen de la muerte que sale de un orificio de la pared, también es de piedra policromada, y aparece con el ataúd de donde ha salido, por detrás con el sudario, y es una representación de una carne todavía que no está hecha, todavía se ve el esqueleto, y es la imagen de una mujer. Los pechos se ven, en el seso se ve una especie como de batracio, porque se relaciona el pecado con el tema de lo de Eva, el pecado y la muerte como consecuencia del pecado que se atribuye en aquella época se atribuía a la mujer. Pero también tiene un sentido ambivalente, no solamente tiene un carácter moralizante para saber lo que es la fugacidad de la vida, sino también tiene un sentido de que algún día sucederá la resurrección y todos serán juzgados según las obras que hayan realizado. Es una manera también como Francisco Sánchez de Palenzuela y su familia
esperan la resurrección del último día y antes de incorporarse a la Iglesia del cielo, están pensando en una resurrección donde serán juzgados si son dignos o no de poder entrar, y esa imagen se lo recuerda. Pasamos a la siguiente. Cómo no, si esta imagen que va a ir a la Catedral de Burgos es la imagen de Santiago, una imagen de Santiago los autores no se acaban de poner de acuerdo, los historiadores. Unos dicen que de mediados del siglo XV, otros de finales del siglo XV, principios del XVI, pero se ha elegido por la temática, por la iconografía, y se ha elegido también por el trabajo tan delicado y tan esmerado en una pieza realizada en alabastro. Está realizada en un alabastro policromado, del cual ha perdido prácticamente casi toda la policromía y solamente se conserva en el rostro, en las manos y en la venera que tiene en el sombrero y en el libro. Aquí aparece Santiago. ¿Cómo no va a aparecer Santiago en lo que es una catedral que se encuentra en el Camino de Santiago, el sentido de la peregrinación, en el Camino de Santiago? Y bueno, pues aquí aparece sosteniendo un libro, como apóstol que lleva a cabo el anuncio del Evangelio, y sobre todo, según la tradición hispánica, es el que realiza la evangelización de esta tierra. Y por otro lado nos aparece como el peregrino que tiene ese sombrero de ala ancha para protegerse del sol, la venera puesta para beber el agua, se encuentra también ese cinturón para que la túnica no se le enrede según va por el camino. También tenemos una escarcela colgada al cinturón, que es donde se lleva el dinero para poder sufragar los gastos que supone ese camino que se hace en el Camino de Santiago. Se ha atribuido al maestro de Anaya, pero es que aquí en Salamanca parece que todo lo que es del siglo XV, mediados del XV, todo se atribuye al maestro de Anaya. Otra gente, como por ejemplo Casaseca, viene a decir que es más bien propio de talleres renanos, pero bueno, ahí está la controversia que hay. También tenemos a la profesora Ruiz Maldonado, que nos dice que podría ser del que hizo el sepulcro del Sancho de Castilla, que se encuentra en la cabecera. O sea, se duda de muchas de las maneras. Pasamos a la siguiente. Este es un relicario del brazo de San Jorge. Es una de las piezas de platería más antiguas que tenemos en Salamanca, de las más antiguas. Un relicario se encuentra por dentro el hueso de uno de los brazos supuestamente de San Jorge, que se encuentra en el interior y se enriquece por fuera. Es importante en las catedrales, como se verá en Burgos también, que el tema de las reliquias de los santos es fundamental para atraer las catedrales como focos de peregrinación, como lugares de peregrinación durante toda la Edad Media. Y entonces encontramos que también la Catedral de Salamanca también se convirtió en un foco de peregrinación. Una de las reliquias que venían a Salamanca mucha gente a ver en la Edad Media, porque se encontraba aquí, era una reliquia que había de San Lorenzo. San Lorenzo tenía luego decayó esa devoción, pero tuvo mucha importancia y la gente venía por la reliquia que se conservaba de San Lorenzo. Pero aquí, esta se ha elegido especialmente por la antigüedad de la platería y posiblemente es una de las piezas de lo que se llama el taller de San Eloy de Salamanca, de los plateros de Salamanca, una de las más antiguas que tenemos, elaborada en un estilo gótico. Como veis en la parte de abajo es como una especie de baldaquino sostenido por columnas, con unas cúpulas en la parte de arriba, con arcos conopiales, asentado sobre una base con decoración de pomas, y el brazo se eleva hacia arriba de San Jorge. Así que es un lugar, por lo tanto, donde se venera lo sagrado a través de los restos de los santos. La Iglesia siempre ha tenido mucha devoción a todo eso, hacia aquellos que han seguido a Jesús, y lo tenemos claro con Santa Teresa aquí en la diócesis, y esto ya se venía realizando desde la Edad Media porque atraía gente como lugar de peregrinación a las catedrales. Pasamos a otra. Tenemos una tabla atribuida a Francisco Gallego, de San Cristóbal, realizada entre 1513 y 1514, esta de San Cristóbal. Se pensó que fuera para uno de los enterramientos que había en la Catedral Vieja, en el claustro de la Catedral Vieja.
El lugar más importante para enterrarse en las catedrales era sobre todo el tema de los claustros. El claustro de la Catedral Vieja fue un lugar muy importante de enterramientos, y aquí tenemos a Alonso Gómez de Paradinas, que dispone su enterramiento en la parte norte del claustro de la Catedral Vieja de Salamanca. Y dispone que sea un San Cristóbal. ¿Y por qué un San Cristóbal pidió? Pues porque San Cristóbal se convierte en un santo que simboliza sustituye mitológicamente al Caronte pagano, sustituye de manera cristiana el traspaso del alma de un lado a otro de la orilla. Se convierte en esa imagen simbólica esa imagen grande de un gran atlante que cruza de un lado a otro a la orilla. También en el Camino de Santiago es muy importante esa imagen de San Cristóbal, porque la manera pobre de pasar los ríos, porque en el Camino de Santiago para pasar el río de una orilla a otra era a través de un peaje, era a través de un fielato que se tenía que pagar sobre el puente. Pues aquí San Cristóbal se convierte en la manera que la gente humilde tenía de pasar de un lado a otro de la orilla. Y también se convierte en un símbolo, por ser el enterramiento, de pasar de un lado de la orilla a otra, de la muerte a la vida. Se convierte, sosteniendo a Cristo con sus hombros, se convierte en esa imagen de traspaso del alma, de la muerte a la vida. Pasamos a la siguiente. Una imagen muy antigua y que estuvo en la cabecera de la Catedral Vieja de Salamanca, del siglo XIV, que se llama la Santa María de la Sede o Virgen del Pajarito. Es una imagen, como veis, de pie, erguida, pero se balancea desde la cadera, tomando una postura en S, desvela ya movimiento. Incluso el rostro ya empieza a representar naturalidad. Estamos ya en el siglo XIV. Por un lado, María sostiene la palabra de Dios y por otro lado sostiene a Cristo, a la imagen del niño Jesús. Jesús aparece sentado todavía de una manera muy majestática, muy rígida, porque todavía bendiciendo y con un ave de la mano, se representa como todavía como ese Pantocrátor, ese Señor todopoderoso, que es el Hijo de Dios, pero sin embargo María ya le da un matiz distinto a Cristo, porque se le humaniza, es decir, a la vez de ser el Hijo de Dios, es el Hijo de María, es decir, se ha encarnado el Hijo, y en él se ha cumplido la palabra, la profecía, se ha cumplido lo que sostiene con la mano derecha el libro abierto. Jesús se convierte en ese símbolo. También situada esta imagen en la sede del obispo, se convierte también en todo un símbolo, porque la sede, María se convierte en la sede de Cristo, y la sede del obispo es una imagen de María que acoge a aquel que se tiene que encargar, el obispo en la diócesis, de pastorear a su pueblo, haciendo las veces de Cristo como cabeza y como pastor. Así que es todo un símbolo de lo que es la sede episcopal en cada una de las catedrales. ¿Pasamos? Ahora pasamos a Carrión, a Santa María, y aquí tenemos una imagen de Juan de Juni, Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Es una imagen que realiza Juan de Juni, que realiza hacia 1540 en su estancia aquí en Salamanca, y lo realiza para un sepulcro del arcediano Gutiérrez de Castro. Ese sepulcro se encuentra en lo que es la parte occidental del claustro de la Catedral Vieja de Salamanca. Se encuentra. Junto a él lo componía un San Juan Bautista y un descendimiento de Cristo. Está realizado en piedra arenisca y policromada. Vemos la masa y el movimiento que describe Juan de Juni, característico de él, a través del movimiento de los personajes, del movimiento de las telas que realiza, una imagen compacta en la que María es acogida en el seno de su madre, de Santa Ana, es acogida en su interior, y la está ayudando a leer, o mejor dicho, la está ayudando a entender cuál va a ser su misión en la historia de la salvación,
porque seguramente que la está enseñando las profecías, sobre todo las de Isaías, cuando habla que una virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel. Así que es una manera. Hoy se encuentra en lo que es el trascoro de la Catedral Nueva. Churriguera, Alberto Churriguera, con muy buen criterio, sabiendo que la catedral estaba dedicada a Santa María, la traslada allí junto a San Juan Bautista para colocarla en los pies del trascoro, y cada vez que entramos en la Catedral Nueva las podemos contemplar allí en su interior. Aunque su origen ya sabemos que fue un origen funerario y son imágenes devocionales que pidió en concreto Gutiérrez de Castro, que es el que se encuentra allí enterrado, por su devoción a Santa Ana y a San Juan Bautista. Y luego la iglesia de Santiago de Carrión. A ver. ¿Dónde? Aquí. Esta procede del campo de Peñaranda, se encuentra en el Museo Diocesano, que es la Natividad de Fernando Gallego. Esta es conocida, esta es una obra conocida. Aunque se ha llevado a pocas exposiciones, se llevó a la primera de Edades del Hombre y luego después se llevó a una que fue dedicada a los 500 años de la muerte de Isabel, que se realizó en Medina del Campo. Son los dos lugares que conocemos que se realizó. Fue restaurada por el Taller de Simancas de la Junta, una de las primeras restauraciones, y que se utilizaron los medios más mejores que hubo en aquel momento. Esta tabla representa, dentro de lo que es el tema de la exposición Luz, el momento de la infancia de Cristo, el momento de su nacimiento, de su encarnación. Fernando Gallego intenta explicar, en esta pintura, intenta explicar el instante mismo del nacimiento de Jesús. ¿Y qué es lo que le interesa a Fernando Gallego? Dos ideas fundamentales. Que el nacimiento de Jesús es una bajada. Por eso los ángeles, que desde arriba, desde el que tiene la filacteria de Gloria in excelsis Deo, hasta el que se encuentra abajo ayudando a María a dar el parto, esos 4 ángeles se convierten como una especie de vía sacra de descendimiento. Jesús es el Hijo de Dios que ha bajado para salvarnos. Y la segunda idea que nos quiere dar Fernando Gallego es que el Hijo de Dios se ha hecho ser humano, se ha hecho hombre, se ha encarnado. Por eso la necesidad de representarlo desnudo y mostrando la carnalidad del Hijo de Dios. A la vez que es Hijo de Dios, Jesús también se ha hecho hombre para salvarnos. Recoge lo de Juan 1,14, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y luego cada uno de los personajes está colocado en una perspectiva que no tiene nada que ver con los italianos. Los flamencos utilizan la perspectiva de otra manera. Vemos el suelo enlosado y las paredes, y la perspectiva para los flamencos es una cuestión de jerarquía, de importancia, utilizan la jerarquía. El personaje siempre más cercano en el espacio jerárquico es el más importante. Y aquí vemos que el personaje más importante y central es Cristo, el que está más cerca a nosotros, al espectador, y María, su madre, puesto que va a estar dedicada la exposición a la Virgen María en el momento del nacimiento de Jesús. Por eso también se ha elegido esta escena. Y pasamos a la última. En el Santuario de la Peregrina, Nuestra Señora de los Dolores de Felipe del Corral. Es atribuida, aunque no hay ninguna base documental, pero tenemos que decir que por la manera de trabajar esa imagen de manera tan magistral, es muy probable que sea de Felipe del Corral. Esta pertenece a la cofradía de la Veracruz. Aquí decimos de la Veracruz, pero es Santa Cruz del Redentor y la Purísima Concepción de la Virgen, su madre. Y bueno, esta imagen es deudora de la imagen de Juan de Juni, que se puso muy de moda en la segunda mitad del siglo XVI, pero que en el siglo XVIII se vuelve otra vez a tomar como referencia, precisamente por grabados que se difunden, realizados por Juan Roleas, y también por grabados que hacía Alejandro Carnicero. Y esta imagen era una imagen de gran devoción. Posiblemente la cofradía de la Veracruz quiso una imagen, como en otros lugares se estaba pidiendo y se estaba demandando, quiso tener una imagen de María Dolorosa,
puesto que es una cofradía penitencial y una cofradía relacionada con la Semana Santa y con la Pasión del Señor, quiso tener una imagen no solamente de la Inmaculada, que es la que preside hoy el retablo mayor, porque está dedicada también a la Inmaculada Concepción, sino que también quiso representar su devoción a la Virgen a través de esa María que se encuentra medio desmayada por el gran dolor que siente por la pérdida de su hijo y que cae desmayada ante la contemplación de su hijo muerto en la cruz. Se la representa con los 7 dolores típicos de María, los 7 dolores que atravesaron su vida como espadas, según lo que la dijo Simeón cuando presentó a su hijo. Y luego después es una imagen muy expresiva, donde eleva la mirada al cielo y donde su mano derecha, su delicada mano derecha, parece que se hunde en el corazón, transmitiéndonos el sentimiento de dolor que tiene la Virgen de María en el momento de la muerte de su hijo. Esta imagen Sahagún recoge muy bien lo que es el aspecto no ya del nacimiento, que es un aspecto más de alegría de Jesús, como sucede en Carrión, sino que recoge aquí más bien el momento de la pasión de Jesús reflejado en María. María se convierte en el ejemplo de esa Iglesia en la que continúa viva la pasión de Jesús en medio de la humanidad. Es importantísimo para esta edición. En segundo lugar, agradecer a Tomás su presencia y a José María también, incluso que me haya hecho delegado territorial, que no lo soy, quiero decir, soy solo jefe de Servicio de Cultura, pero os prometo que es mucho más entretenido que ser delegado territorial, muchísimo más. Tan solo señalar, otro año más, que la Administración de Castilla y León, a través de la Junta, está apoyando al 100% este tipo de iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural. Son ya muchos años y aunque a mí siempre me toca la parte menos agradable, pues tengo que decir que este año la aportación de la Junta vuelve a ser, como casi siempre, triple. Y cuando digo triple, jamás me vais a oír decir lo de las 3 patas. Si estamos hablando de patrimonio cultural, tenemos que hablar de 3 pilares o de 3 columnas. Tenemos que utilizar palabras serias. Entonces, lo hacemos con las restauraciones que ya se han hecho anteriormente, tanto en las imágenes como en los bienes inmuebles, con lo que se hace específicamente para este año, que asciende a 2.455.000 euros, la aportación, ojo, de todos los castellanos leoneses a través de la Junta. Estos son todos los castellanos leoneses los que ayudamos a esto. Y se hace, y la última, que es el plan de promoción. Es decir, aunque esto no está cualificado, a través de todas las acciones de turismo de la Junta de Castilla y León se promocionan las edades. Entonces, pues digamos que estas 3 columnas, encima soy de Ciudad Rodrigo, pues en este caso, perdón, las 3 pilares, pues son fundamentales, ¿no? Y bueno, pues poco más tengo que decir que agradecer a las edades su colaboración y hablando desde Salamanca, también tengo que señalar el esfuerzo de la Fundación con 2 elementos importantísimos del patrimonio, que tengo que decirlo. Uno es las Úrsulas, una de las primeras cosas al hacerse cargo la Fundación, sin pensar seguro entonces en lo que es Lux, fue restaurar a través del taller de Muñoz de Pablos esta fantástica vidriera, fantástica, y eso lo hicieron ellos ya como titulares y responsables del edificio, y también el de las Claras. Pues nada más, muchas gracias a todos y que animemos a los salmantinos a que hagan este trocito del camino de Santiago acompañando a la Fundación Las Edades. Muchas gracias. ¿Queréis? Toma, eso te lo paso a ti. Estas no tengo constancia.
¿Tienes tu constancia, Tomás? Porque no tengo yo constancia. No. Yo creo que en este caso no. En este caso no, que sepamos no. No tengo constancia de que en este caso se haya tenido que intervenir en ninguna de las piezas, o bien porque estaban ya restauradas, o bien porque presentaban un estado muy bueno, a excepción, como decía Adolfo, de la vidriera de las Úrsulas, que es así, se ha intervenido en profundidad para quedarla espléndida. También quería preguntar, la semana pasada se presentó la próxima edición en Gran Plasencia. No sé si se ha valorado de alguna manera la posibilidad de que Béjar coja parte de la exposición, está descartado completamente, no sé cómo está ese tema. Ahí sí que tienen que ser desde los responsables de la Fundación, en este sentido, el secretario general, el que te pueda responder a esta cuestión, pero vamos, lo que es la nueva edición está planteada en la ciudad de Plasencia para el año que viene. Aunque con obra, por supuesto, de toda la diócesis y también de diócesis cercanas y de patrimonio cultural privado, como hacemos en todas las ediciones, especialmente del lugar donde se desarrolla. ¿Y en referencia a la fecha de la exposición, sería de junio a diciembre o de marzo? Bueno, ya sabéis que solemos inaugurar con un poquito más de antelación de lo que este año, con motivo de la pandemia, pues al final se va a hacer efectivo. No hay una fecha todavía concreta, pero bueno, sí se baraja que a lo largo del mes de junio, en principio, pues se pueda poner en marcha.